Juan vivía solo con su hijo de 7 años, Tomás, en un pequeño rancho al borde del desierto. La vida no había sido fácil para él. Tras la muerte de su esposa varios años atrás, había aprendido a valerse por sí mismo, a cuidar de su hijo y a mantener el rancho en funcionamiento. Sus días transcurrían entre ordeñar las vacas, reparar cercas, arar la tierra y asegurarse de que Tomás tuviera una rutina estable. Aunque la soledad le pesaba, Juan se había acostumbrado a su rutina, a la tranquilidad y a la vida simple que llevaba. Sin embargo, ese día estaba destinado a cambiarlo todo. Era una tarde gris y ventosa. Las nubes negras cubrían el cielo, y un viento frío arrancaba pequeñas nubes de polvo del suelo seco. Juan estaba revisando la cerca del establo cuando escuchó un débil gemido proveniente del bosque cercano. Primero pensó que era un animal herido, quizás un venado atrapado entre los arbustos, pero a medida que se acercaba, distinguió una figura humana, encorvada, tambaleándose hacia él. Su instinto lo obligó a correr hacia esa persona. Cuando Juan llegó, se encontró con una mujer joven, de rasgos indígenas finos, con la piel bronceada por el sol y ojos oscuros que reflejaban miedo y cansancio. Estaba cubierta de polvo y sangre seca en la ropa y su respiración era dificultosa. Juan no sabía quién era, pero algo en ella le hizo detenerse y sin pensarlo le tendió la mano. «Ven, te llevaré a mi casa. Allí estarás a salvo», dijo con firmeza. La mujer lo miró con desconfianza al principio, pero el agotamiento y el miedo la hicieron ceder. Al llegar al rancho, Juan la ayudó a entrar en la casa. Tomás, curioso, observaba desde la escalera. La mujer, que Juan solo conocía como Nayeli en ese momento, cayó en un sillón y cerró los ojos, exhalando un suspiro de alivio. Juan preparó agua caliente y le limpió las heridas superficiales, mientras Tomás, tímido pero interesado, le ofrecía una manta. La escena era extraña y conmovedora. Un padre soltero, un niño curioso y una mujer desconocida compartiendo un pequeño momento de humanidad en medio de la tormenta. A pesar del agotamiento, Nayeli mantenía una postura firme. Juan notó que no solo estaba herida físicamente, sino que también había una tensión en su cuerpo, un miedo palpable que parecía provenir de algo más que un accidente o una caída. Sus manos temblaban ligeramente y sus ojos evitaban los de él. Juan, acostumbrado a leer la sinceridad en las personas por la manera en que miraban a los demás, sintió que había más de lo que ella dejaba ver. Aún así, decidió no presionarla, consciente de que la confianza debía ganarse, no exigirse. Durante la noche, mientras la tormenta rugía afuera y el viento golpeaba las ventanas, Juan se sentó cerca de Nayeli, manteniendo la conversación ligera y tranquila. Habló de su rancho, de su hijo, de la rutina diaria que seguían, intentando que ella se sintiera segura y bienvenida. Nayeli escuchaba, a veces asintiendo con una leve sonrisa, a veces en silencio, perdida en sus pensamientos. Había algo en la forma en que observaba la casa, cada objeto, cada rincón, que indicaba que estaba evaluando, planeando, quizás incluso protegiéndose de una amenaza invisible. Tomás, por su parte, no podía apartar los ojos de ella. Había algo en Nayeli que lo hacía sentir curioso y cómodo al mismo tiempo. Era raro ver a alguien tan joven, amable y decidida en medio de una tormenta, pero también había en ella un aire de misterio que lo mantenía intrigado. Mientras Juan la miraba, pensó que tal vez, solo tal vez, esta mujer podría traer un cambio inesperado a sus vidas, aunque aún no sabía si ese cambio sería peligroso o salvador. Esa primera noche terminó con un silencio cargado de posibilidades. Juan se fue a dormir pensando en quién era realmente Nayeli y de dónde venía. Nayeli, recostada en un sillón con la manta de Tomás sobre sus hombros, miraba por la ventana la lluvia que caía sin cesar, con un corazón dividido entre el alivio por estar a salvo y el temor de que su pasado la alcanzara en cualquier momento. Ninguno de los tres sabía que esta noche marcaría el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para el rancho y para todos sus habitantes. Nayeli, aunque aún reservada, comenzó a integrarse poco a poco en la rutina de Juan y Tomás. Juan, acostumbrado a la soledad y al control absoluto de su vida, se sorprendió al notar cómo la presencia de Nayeli llenaba la casa con un calor y una energía que hacía tiempo no experimentaba. Por la mañana, ella ayudaba a preparar el desayuno, moviéndose con habilidad entre la cocina y la mesa, mientras Tomás la observaba fascinado. Había una delicadeza en sus gestos, pero también una firmeza que imponía respeto. A pesar de que Nayeli apenas hablaba de sí misma, su manera de cuidar al niño transmitía ternura y protección. Tomás, quien hasta entonces había echado mucho de menos la figura de una madre, comenzaba a confiar en ella, buscando su aprobación y disfrutando de su compañía. Juan, por su parte, encontraba extraño sentir una mezcla de alivio y curiosidad.
La rutina diaria de ordeñar las vacas, alimentar al ganado y reparar cercas se volvió más llevadera con Nayeli cerca. A veces, mientras trabajaban juntos en el corral, Juan se sorprendía observando sus movimientos ágiles y precisos y notaba cómo su corazón latía con algo más que simple camaradería. Sin embargo, era consciente de que ella aún mantenía un muro alrededor de su pasado y que cualquier intento de acercamiento debía ser sutil. Nayeli también mostraba interés en aprender sobre el rancho. Juan le enseñó cómo revisar las cercas, cómo cuidar del ganado y cómo distinguir entre las diferentes señales de los animales y el clima. En esas enseñanzas surgían conversaciones cortas pero significativas. Ella preguntaba cosas sobre la vida de Juan y él respondía con honestidad pero sin revelar demasiadas emociones. Era un juego delicado de confianza y reserva. Cada palabra intercambiada parecía acercarlos, pero al mismo tiempo mantenía viva la sombra del misterio que rodeaba a Nayeli. El pequeño Tomás se convirtió en un catalizador natural de esta relación. Su curiosidad e inocencia desarmaban las defensas de Nayeli, y su risa contagiosa hacía que Juan sonriera más de lo que había hecho en años. Nayeli también se mostraba protectora con él, corrigiendo con suavidad sus travesuras y cuidando que no se lastimara mientras exploraba el rancho. La dinámica entre los tres empezaba a parecerse a una familia improvisada, aunque todos sabían que aún no había certezas ni compromisos. Solo un delicado equilibrio entre confianza y cautela. Pero no todo era tranquilidad. Nayeli seguía siendo reservada sobre su pasado. Cada vez que alguien mencionaba su vida anterior, su mirada se volvía distante y sus gestos tensos. Juan lo notaba, y aunque no quería presionarla, sentía que había historias que ella debía compartir antes de que la confianza total pudiera consolidarse. Por las noches, cuando el rancho estaba en silencio y Tomás dormía, Juan la observaba junto a la chimenea, deseando que ella se abriera un poco más. Nayeli, en esos momentos sentía el impulso de confiar, pero el miedo de que su pasado la alcanzara la mantenía cautelosa. A pesar de estas tensiones, la vida en el rancho comenzó a adquirir un ritmo armonioso. Juan descubría en Nayeli no solo una compañía inesperada, sino también una fuerza silenciosa que equilibraba su propia rutina. Tomás, por su parte, encontraba en ella una figura maternal que parecía entenderlo sin palabras. Un refugio en medio de la incertidumbre que acompañaba la soledad de un niño sin madre. Al final de la semana, Juan se dio cuenta de que algo había cambiado. La casa, antes silenciosa y predecible, ahora estaba llena de risas, miradas compartidas y pequeños gestos de afecto que rompían la monotonía de la vida cotidiana. Sin embargo, en lo profundo de sus pensamientos sabía que esta calma podría ser efímera. Nayeli estaba huyendo de algo, y tarde o temprano ese pasado alcanzaría el rancho. Pero por primera vez en años, Juan sentía que quería enfrentar cualquier desafío con ella a su lado, aunque no supiera aún de qué manera. El rancho, antes símbolo de soledad, comenzaba a transformarse en un hogar provisional, un espacio donde tres vidas separadas se encontraban y empezaban a tejer una historia de confianza, misterio y esperanza, aunque con la inevitable sombra de lo que estaba por venir. La tranquilidad que Juan, Tomás y Nayeli habían empezado a construir en el rancho comenzó a verse amenazada por pequeños indicios de que el pasado de Nayeli no estaba tan lejos como parecía. Durante varios días, Juan notó detalles que lo inquietaban. Sombras moviéndose en el límite del bosque, el sonido de caballos a lo lejos cuando no había ganado cerca, e incluso miradas rápidas de desconocidos que pasaban por la distancia, como si estuvieran buscando algo, o a alguien. Al principio, Juan intentó ignorarlo, convencido de que estaba imaginando cosas, pero pronto se dio cuenta de que Nayeli reaccionaba de manera más evidente. Nayeli se volvió reservada y tensa. Sus ojos, antes cálidos y llenos de curiosidad, empezaron a oscurecerse con un miedo contenido. Cada vez que alguien mencionaba a personas de su pasado, su respiración se aceleraba y sus manos temblaban levemente. Tomás, aunque demasiado joven para entender completamente, percibía la ansiedad de Nayeli y se acercaba a ella con preguntas inocentes. ¿Estás bien, Nayeli? ¿Te pasa algo malo? Ella sonreía suavemente y le aseguraba que todo estaba bien, pero el niño notaba que mentía. Juan, por su parte, sintió una mezcla de preocupación y frustración. Quería protegerlos a ambos, pero no sabía de qué exactamente debía protegerlos. Un día, mientras revisaba los cercados del rancho, Juan observó a un hombre desconocido observando desde la distancia. El hombre tenía un porte imponente, con un sombrero ancho que le cubría parcialmente el rostro, y parecía medir cada movimiento dentro del rancho. Juan apretó los dientes y dio un paso hacia él, pero el hombre se alejó rápidamente al percatarse de que había sido visto. Algo en la postura y el comportamiento de aquel extraño le decía a Juan que no era un simple viajero perdido. Cuando volvió a la casa, notó que Nayeli estaba inquieta,
su mirada perdida en el horizonte, como si reconociera algo que Juan no podía ver. Esa noche Juan decidió abordar el tema con cautela. Se sentó junto a Nayeli frente a la chimenea, intentando mantener una conversación ligera, pero su voz llevaba un tono de preocupación que no podía disimular. Nayeli, sé que algo te está siguiendo, algo de tu pasado. No tienes que decírmelo todo ahora, pero necesito saber si estamos en peligro. Nayeli bajó la cabeza, jugando nerviosamente con el borde de su manta. Por un momento el silencio llenó la habitación. Finalmente habló con voz baja y temblorosa. No quiero que tú ni Tomás sufran por lo que hice, o por lo que pasó. Estoy huyendo de personas que no me perdonarían. Personas peligrosas. Juan la observó en silencio, comprendiendo la magnitud de la situación. No era solo una cuestión de miedo. Era un secreto que podía ponerlos a todos en riesgo. Sin embargo, también sintió un impulso de protegerla y apoyarla, aunque no entendiera completamente la historia. Tomás, dormido en la habitación contigua, no podía imaginar la tormenta que se avecinaba, pero Juan sabía que su vida familiar, tranquila hasta entonces, estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión y vigilancia constante. Juan comenzó a patrullar los alrededores con más frecuencia, revisando los límites del rancho y prestando atención a cualquier movimiento extraño. Nayeli, por su parte, parecía luchar entre el deseo de abrirse completamente y el miedo a que su pasado los alcanzara. En silencio, ambos se dieron cuenta de que el rancho, que antes era un refugio seguro, podría convertirse en un campo de batalla emocional y físico. A pesar del miedo, la conexión entre ellos se profundizaba. Cada mirada, cada gesto de cuidado hacia Tomás, cada conversación breve pero significativa, reforzaba un vínculo que no podía ignorarse. Juan comprendió que, aunque el pasado de Nayeli fuera peligroso, también había algo valioso en su presencia, la fuerza, la resiliencia y la ternura que traía consigo. Nayeli, por su parte, sentía por primera vez que no estaba sola, que alguien la aceptaba a pesar de sus secretos y temores. Sin embargo, la calma era solo temporal. Juan sabía que los susurros del pasado pronto se transformarían en pasos firmes acercándose al rancho, y que la seguridad de su hijo y de Nayeli podría verse comprometida. La tensión se volvió palpable, y cada amanecer traía consigo la sensación de que el peligro estaba más cerca que nunca, marcando el inicio de una historia donde la confianza, el coraje y el amor serían puestos a prueba de formas que ninguno de los tres podía imaginar. A pesar de la tensión que traía el pasado de Nayeli, algo comenzó a cambiar dentro del rancho. Juan y Nayeli, aunque todavía cautelosos, comenzaron a acercarse más el uno al otro. Los momentos compartidos durante las tareas diarias ya no eran solo de rutina. Empezaban a estar cargados de pequeñas confidencias y gestos de afecto que los unían sin que ninguno de los dos se diera cuenta completamente. Una tarde, mientras arreglaban la cerca que había sido dañada por la tormenta reciente, Juan notó cómo Nayeli trabajaba con concentración y fuerza. Sus manos, firmes pero delicadas, manejaban la madera y los clavos con una habilidad inesperada. Él se quedó observando por un momento, no solo impresionado por su destreza, sino también por la serenidad que irradiaba, incluso en medio de la tensión que se percibía en cada gesto suyo. Sin quererlo, Juan sintió un calor que no había sentido en años, una mezcla de admiración y atracción que lo sorprendió. Tomás, curioso como siempre, se acercaba corriendo entre los postes de la cerca, haciendo preguntas sobre cómo colocar los clavos correctamente y riéndose cuando no lo hacía bien. Nayeli lo corregía con paciencia, guiando sus manos mientras él aprendía. Cada sonrisa de Tomás hacia Nayeli parecía fortalecer la conexión entre ellos. Juan la observaba y se dio cuenta de que sin proponérselo estaba comenzando a confiar en ella de manera profunda. La forma en que cuidaba a su hijo era un reflejo de su propia humanidad y fortaleza. Esa noche, después de cenar, Juan y Nayeli se sentaron frente a la chimenea mientras Tomás dormía. La luz del fuego iluminaba sus rostros y por primera vez Nayeli parecía relajada. Juan decidió hablar con más sinceridad, sin presión pero con un toque de vulnerabilidad. Nayeli, sé que todavía hay cosas que no me has contado, pero quiero que sepas que puedes confiar en mí. No voy a juzgarte. Tomás y yo queremos que te sientas segura aquí. Nayeli lo miró con ojos llenos de sorpresa y un destello de emoción contenida. Durante mucho tiempo había estado huyendo, protegiéndose, evitando que alguien se acercara demasiado. Pero ahora, frente a Juan, sintió que podía bajar la guardia, aunque solo un poco. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa y con voz apenas audible dijo: «Gracias, Juan. No estoy acostumbrada a que alguien me diga eso. Nadie me ha ofrecido un lugar seguro sin pedir algo a cambio». A partir de ese momento, la relación entre ellos empezó a profundizarse. Los días compartidos ya no eran solo de trabajo. Incluían conversaciones largas sobre sus vidas, sus sueños y miedos. Juan hablaba de Tomás,
de sus esperanzas de criar un niño honesto y valiente, de su deseo de no repetir los errores del pasado. Nayeli compartía recuerdos de su vida antes de la tragedia, historias de su tierra, de su cultura y de los momentos que habían moldeado su carácter. Aunque todavía guardaba secretos, cada revelación parcial fortalecía la confianza entre ellos. El vínculo también se consolidaba a través de gestos cotidianos. Juan preparando café para Nayeli mientras ella terminaba de vestir a Tomás, Nayeli dejando pequeñas notas o recordatorios para Juan sobre el ganado, y ambos compartiendo risas al caer el sol después de un largo día. Incluso los silencios se volvieron cómodos, llenos de una presencia mutua que no necesitaba palabras para expresarse. Tomás, por su parte, se había adaptado por completo a la presencia de Nayeli. La seguía a todas partes dentro del rancho, buscaba su atención y se sentía seguro con ella. En sus ojos ella era más que una cuidadora temporal. Empezaba a ser la figura maternal que siempre había deseado. Juan lo observaba con una mezcla de orgullo y gratitud, reconociendo que Nayeli estaba ayudando a reconstruir su pequeña familia de maneras que él no había imaginado. Sin embargo, la sombra del pasado de Nayeli nunca estaba demasiado lejos. Cada gesto de confianza estaba acompañado por una tensión sutil, la sensación de que el peligro podía aparecer en cualquier momento. Pero esa amenaza inminente también reforzaba la necesidad de conexión y de protección mutua. Juan comprendió que, aunque el miedo estaba presente, era la confianza lo que les permitiría enfrentarlo juntos. La relación entre Juan y Nayeli, aunque todavía joven y frágil, comenzaba a consolidarse en una mezcla de respeto, afecto y deseo de protegerse mutuamente. Por primera vez desde hacía años, Juan sintió que podía imaginar un futuro distinto, uno en el que el miedo y la soledad no dominaran sus días, sino que fueran reemplazados por la fuerza de una familia que empezaba a formarse entre el rancho, la tierra y los corazones que compartían su hogar. La calma que había empezado a establecerse en el rancho se rompió de manera abrupta. Una tarde, mientras Juan revisaba el ganado en los límites del terreno, vio acercarse un grupo de hombres a caballo. No eran simples viajeros ni trabajadores del pueblo. Sus miradas duras y sus movimientos calculados delataban intenciones poco amistosas. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese instante comprendió que el pasado de Nayeli finalmente los estaba alcanzando. Regresó al rancho lo más rápido que pudo. Al entrar en la casa encontró a Nayeli inquieta, observando por la ventana como si hubiera esperado la llegada de alguien. Sus ojos mostraban miedo y resolución al mismo tiempo. Juan se acercó y le preguntó con firmeza: ¿Quiénes son ellos? Nayeli tragó saliva, temblando apenas perceptiblemente. Gente de mi pasado, no son amigos. Me buscan por algo que pasó hace tiempo. Si me encuentran, no vendrán solos. Y no estarán dispuestos a escuchar. La tensión se volvió palpable en el aire. Tomás, jugando cerca de la chimenea, miraba la escena sin entender completamente, pero percibiendo la seriedad de la situación. Juan, sintiendo la urgencia de protegerlos a ambos, decidió que no podían quedarse de brazos cruzados. Organizó las defensas del rancho de manera práctica y rápida. Aseguraron las puertas y ventanas. Prepararon herramientas y objetos que podrían usarse para defenderse. Y trazaron un plan para alertar a cualquier visitante inesperado antes de que se acercara demasiado. Nayeli, a pesar del miedo que la invadía, mostró una determinación sorprendente. Su experiencia previa en situaciones peligrosas se volvió evidente. Ayudó a Juan a improvisar escondites y a evaluar posibles rutas de escape. Por primera vez, Juan vio en ella no solo a la mujer amable y cálida que había comenzado a cuidar de su hijo, sino a alguien fuerte y astuto, capaz de enfrentar riesgos con inteligencia y coraje. Esta dualidad en Nayeli, ternura y fuerza, reforzó la admiración y la confianza de Juan hacia ella, aunque también aumentó su preocupación por lo que estaba por venir. La tarde se extendió con un silencio tenso, roto únicamente por los pasos de los hombres en la distancia y el susurro del viento entre los árboles. Nayeli apenas hablaba, pero cada vez que Juan le lanzaba una mirada, ella asentía levemente, como asegurándole que estaban juntos en esto. Tomás, aunque demasiado joven para comprender completamente, sentía el miedo y la ansiedad de los adultos y se aferraba a su padre y a Nayeli con fuerza. La dinámica entre los tres se consolidó en un vínculo silencioso de protección mutua. Cada gesto, cada mirada, era un recordatorio de que debían cuidarse unos a otros. Finalmente, cuando los hombres se acercaron demasiado, Juan decidió confrontarlos de manera directa. Montó a su caballo y salió a la puerta principal del rancho, llamando la atención de los intrusos mientras Nayeli y Tomás permanecían dentro. Los hombres se detuvieron a distancia, evaluando la situación. Juan, con voz firme y sin mostrar miedo, les advirtió que no dejaría que se acercaran más. Los hombres intercambiaron miradas,
sorprendidos por la determinación de aquel hombre aparentemente común. Esa noche, después de que los hombres se retiraron temporalmente, la tensión no desapareció. Nayeli se sentó junto a la chimenea, con Tomás dormido en su cama y Juan observándola con una mezcla de preocupación y ternura. No quería arrastrarlos a esto. No sabía que mi pasado los alcanzaría tan pronto, susurró, con la voz quebrada por la culpa. Juan tomó su mano suavemente, transmitiéndole seguridad. Estamos juntos en esto. Nadie va a hacerles daño mientras yo esté aquí. El primer conflicto no solo dejó claro que el pasado de Nayeli no podía ignorarse, sino que también reveló la fuerza de los lazos que empezaban a formarse entre los tres. La confianza que habían construido en los últimos días se transformó en algo más profundo, un compromiso silencioso de protegerse mutuamente aunque los peligros continuaran acechando. Nayeli comprendió que por primera vez no estaba sola, y Juan comprendió que la vida que pensaba tranquila y predecible estaba cambiando para siempre, obligándolo a enfrentar desafíos que nunca imaginó, pero que ahora estaba dispuesto a afrontar para proteger a su hijo y a Nayeli. El rancho, antes refugio de rutina y calma, se había convertido en un campo de tensión y vigilancia constante. Sin embargo, entre el miedo y la incertidumbre, también surgía un nuevo sentimiento, la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier amenaza y que la conexión que habían comenzado a construir era lo suficientemente fuerte para resistir los embates del pasado. Los días que siguieron al primer conflicto estuvieron llenos de vigilancia y cautela. El rancho parecía haberse convertido en un escenario suspendido entre la calma y la amenaza latente. Juan no dejaba de revisar los límites de la propiedad, mientras Nayeli permanecía alerta a cada sonido del bosque y a cada sombra que pasaba cerca de la casa. A pesar del miedo que ambos sentían, había algo que los unía aún más: la necesidad de enfrentar lo que venía juntos. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente el rancho, Nayeli decidió que era momento de revelar parte de su historia. Se sentaron frente a la chimenea, Tomás ya dormido en su habitación, y el silencio que los rodeaba parecía darles la intimidad que necesitaban. Nayeli, con la voz temblorosa pero decidida, comenzó a hablar. «Juan, hay cosas que no te he dicho porque tenía miedo. No solo me perseguían hombres del pasado. Hubo un accidente, un conflicto que salió mal, y muchas personas creen que soy culpable de algo que no hice, o que ya no puedo cambiar». Juan la escuchaba en silencio, con una mezcla de sorpresa, preocupación y compasión. No interrumpía, dejando que las palabras fluyeran. Cada detalle que revelaba Nayeli, aunque incompleto, pintaba un cuadro de peligro, culpa y dolor. Habló de su esposo, de cómo lo había perdido en circunstancias trágicas y de cómo, desde entonces, había tenido que moverse constantemente para protegerse. Su vida había sido una serie de decisiones difíciles, a menudo tomadas para sobrevivir, y la culpa la había acompañado durante todos esos años. A medida que Nayeli hablaba, Juan comprendió la magnitud de lo que enfrentaban. No se trataba solo de hombres que querían vengarse. Era un pasado complejo, lleno de malentendidos, acusaciones y conflictos que la habían forzado a huir de su hogar y de su propia cultura por seguridad. Sin embargo, lo que más impactó a Juan fue la forma en que Nayeli se mostraba vulnerable frente a él. Por primera vez, veía la mezcla de fuerza y fragilidad que la definía. Alguien capaz de enfrentar peligros extremos, pero aún humana, con miedo, dudas y un deseo profundo de ser aceptada. Al final de su relato, Nayeli suspiró profundamente y bajó la cabeza, agotada por la carga de su confesión. Juan tomó su mano y con firmeza pero suavidad le dijo: «Gracias por confiar en mí. No estás sola en esto. Tomás y yo estamos contigo, pase lo que pase. No voy a permitir que te enfrentes a esto sola». La mirada de Nayeli se llenó de lágrimas, no solo de miedo sino de alivio. Por primera vez desde que llegó al rancho, sintió que podía confiar en alguien sin reservas, aunque todavía quedara mucho por enfrentar. Esa revelación parcial no solo les permitió acercarse más emocionalmente, sino que también les dio claridad sobre la amenaza que los rodeaba. Juan empezó a planear con más precisión cómo podrían protegerse, considerando los detalles que Nayeli compartió sobre las personas que la buscaban y sus posibles motivos. Comprendió que la seguridad de Tomás dependía no solo de su fuerza física, sino de la astucia y el conocimiento que Nayeli poseía sobre sus perseguidores. La relación entre ellos continuó fortaleciéndose en medio de la tensión. Cada día la confianza crecía y con ella la complicidad. Juan encontraba en Nayeli no solo a una mujer que podía cuidar de su hijo, sino a alguien con quien compartir su vida y con quien enfrentar los desafíos que la vida les había impuesto. Nayeli, a su vez, descubrió que podía dejar de lado el miedo que la había acompañado durante tanto tiempo, al menos temporalmente, porque Juan no solo la aceptaba, sino que estaba dispuesto a luchar junto a ella. La revelación parcial también tuvo un efecto en Tomás.
aunque él aún no entendía todos los detalles. Sentía que Nayeli era diferente de cualquier persona que hubiera conocido, alguien en quien podía confiar plenamente y que lo hacía sentir seguro y amado. Esa percepción infantil, aunque simple, fortalecía el lazo entre los tres, consolidando un sentimiento de familia que, aunque nacía en medio del miedo y el peligro, empezaba a florecer. Esa noche, mientras el fuego de la chimenea se consumía lentamente, Juan y Nayeli permanecieron sentados en silencio, tomados de la mano. Habían dado un paso importante. La verdad parcial, compartida con valentía, los unía más y les daba fuerzas para enfrentar lo que aún estaba por venir. La confianza había comenzado a reemplazar el miedo, y aunque el pasado de Nayeli seguía acechando, por primera vez sintieron que podían enfrentarlo juntos, como una familia, preparados para lo que el destino decidiera poner en su camino. Los días posteriores a la revelación parcial transcurrieron con una mezcla de calma aparente y vigilancia constante. Juan, Nayeli y Tomás trataban de mantener la rutina del rancho, pero la sensación de que el peligro se acercaba estaba siempre presente. Cada crujido del suelo, cada sombra al borde del bosque era suficiente para que los tres se tensaran. La vida diaria se había transformado en un delicado equilibrio entre normalidad y alerta. Y la relación entre Juan y Nayeli seguía fortaleciéndose a medida que compartían la carga de protegerse mutuamente. Una tarde, mientras Juan trabajaba en el corral, observó de nuevo figuras extrañas a la distancia. Dos hombres montaban a caballo con paso lento, vigilando cuidadosamente los alrededores. No avanzaban directamente hacia el rancho, pero su presencia era inconfundible. Buscaban, rastreaban. Juan sintió que su corazón se aceleraba. Sin perder tiempo, regresó a la casa y reunió a Nayeli y Tomás. Explicó la situación con rapidez y claridad. No podemos esperar a que lleguen a la puerta. Tenemos que estar listos para cualquier cosa y necesitamos un plan. Nayeli asintió comprendiendo inmediatamente la gravedad de la situación. Su entrenamiento previo y su experiencia con el peligro se hicieron evidentes. Juntos comenzaron a organizar medidas de defensa, aseguraron las ventanas, colocaron herramientas y objetos estratégicamente que podrían usarse para protegerse, y planearon rutas de escape en caso de que los hombres intentaran irrumpir en el rancho. Su colaboración fluía con naturalidad. Cada instrucción de Juan era complementada por la intuición de Nayeli sobre cómo moverse sin ser detectados. Tomás, aunque demasiado joven para comprender todos los detalles, observaba con ojos atentos y aprendía la importancia de mantenerse cerca y obedecer instrucciones. Esa noche, mientras el viento del desierto golpeaba las ventanas y los grillos llenaban el aire con su sonido constante, Juan y Nayeli permanecieron en alerta. Se sentaron junto a la chimenea, sus manos entrelazadas en un gesto de apoyo mutuo. Nayeli habló con voz baja pero firme. No quiero que Tomás sufra por mí. Él merece estar seguro, sin importar lo que pase. Juan la miró con seriedad y ternura al mismo tiempo. Nadie va a hacerle daño mientras estemos juntos. Nadie. El peligro se volvió más tangible cuando, al caer la noche, los hombres finalmente se acercaron lo suficiente como para oír el crujido de la puerta del corral y sentir la tensión en el aire. Juan decidió salir primero, montando a su caballo con determinación mientras Nayeli observaba desde la casa y Tomás miraba desde una ventana segura. Los hombres se detuvieron a unos metros del rancho, evaluando la situación. Juan habló con firmeza, su voz clara y autoritaria. No se acerquen. Este lugar está protegido y no permitiré que hagan daño a nadie aquí. Hubo un silencio tenso, roto solo por los cascos de los caballos y el viento nocturno. Los hombres intercambiaron miradas, midiendo la determinación de Juan. Por un momento parecía que podrían retirarse, pero su intención era clara. Seguirían intentando encontrar la manera de alcanzar a Nayeli y vengarse por lo que creían que ella había hecho. Dentro del rancho, Nayeli sintió la tensión como un peso físico. Su pasado, que había intentado dejar atrás, estaba presente ahora, amenazante y real. Aún así no permitió que el miedo la paralizara. Coordinó con Juan, indicando puntos ciegos donde podrían moverse si era necesario y sugiriendo maneras de desorientar a los intrusos. Por primera vez Juan comprendió completamente que Nayeli no era simplemente una mujer que necesitaba protección. Era su igual en astucia y valor, una aliada indispensable. Al final de la noche los hombres se retiraron temporalmente, dejando tras de sí un aire pesado de amenaza. Juan y Nayeli regresaron al interior del rancho, donde Tomás los esperaba. Nadie habló mucho. Las emociones eran demasiado intensas para palabras triviales. Sin embargo, el silencio compartido estaba cargado de comprensión mutua y complicidad. Habían enfrentado juntos la primera prueba directa de peligro, y aunque la amenaza no había desaparecido, la confianza entre ellos se había fortalecido.
Mientras el fuego se consumía lentamente en la chimenea, Juan y Nayeli se sentaron cerca uno del otro, sintiendo la seguridad que les daba estar juntos. Sabían que el peligro estaba lejos de terminar, pero también que unidos podrían enfrentarlo. Por primera vez, la familia improvisada que estaban formando parecía capaz de resistir cualquier desafío que el pasado de Nayeli decidiera traer hasta su puerta. La noche había caído completamente sobre el rancho, envolviendo el lugar en una oscuridad profunda que hacía que cada sombra pareciera más amenazante. Juan permanecía alerta, montado en su caballo cerca de la entrada del corral, mientras Nayeli vigilaba desde una ventana, observando cada movimiento entre los árboles que rodeaban la propiedad. Tomás, dormido en su habitación, ignoraba el peligro que acechaba a solo unos metros de distancia, confiando en que sus protectores lo mantendrían a salvo. De repente, el silencio fue roto por el sonido de cascos que resonaban contra la tierra seca. Los hombres que habían estado siguiendo a Nayeli finalmente habían decidido atacar. Juan tensó los músculos, aferrando las riendas de su caballo, y gritó con firmeza: «¡Deténganse! No pasarán». Pero sus palabras apenas lograron alterar a los intrusos, que continuaron avanzando con determinación, armados y peligrosos. Dentro del rancho, Nayeli sintió que su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por adrenalina. Durante años había enfrentado situaciones peligrosas, pero ahora no era solo su vida la que estaba en juego. Tomás y Juan dependían de su instinto y de su rapidez. Coordinando en silencio, los dos adultos se movieron estratégicamente, posicionándose para enfrentar la amenaza con la ventaja de conocer cada rincón del rancho. Los hombres irrumpieron finalmente en la propiedad tratando de avanzar hacia la casa. Juan los esperaba en la puerta del corral, su mirada fija y decidida. Con movimientos rápidos y calculados, logró desarmar a uno de los intrusos usando solo la fuerza y el control de su caballo. Nayeli, por su parte, salió por una puerta lateral con un arma improvisada, una vara resistente que había preparado previamente, y atacó con precisión a otro hombre que intentaba acercarse por la retaguardia. La coordinación entre ambos era impecable, como si hubieran ensayado en secreto cada movimiento, pero era pura intuición y confianza mutua la que los guiaba. Mientras la confrontación se intensificaba, Tomás despertó con un ruido fuerte. Desde su ventana, observó la escena con ojos grandes, aterrorizado pero también impresionado. Entendió, aunque de manera instintiva, que Nayeli y Juan estaban luchando para protegerlo. La valentía de ambos le transmitió un sentimiento de seguridad que no había sentido antes. Y por un momento el miedo del niño se mezcló con admiración y orgullo. Los intrusos, sorprendidos por la resistencia y la astucia de Juan y Nayeli, comenzaron a retroceder, evaluando la situación. La fuerza combinada de Juan, la destreza de Nayeli y la ventaja del terreno hicieron que la balanza comenzara a inclinarse a favor de quienes defendían el rancho. Sin embargo, la tensión seguía siendo extrema. Cualquier error podría ser fatal, y cada movimiento debía calcularse con precisión. Finalmente, después de varios minutos de enfrentamiento intenso, los intrusos, heridos y desorientados, se retiraron temporalmente. El rancho quedó en silencio, roto únicamente por la respiración agitada de Juan y Nayeli. Ambos se miraron, conscientes de que habían sobrevivido gracias a su coordinación y confianza mutua. La intensidad del momento los había unido aún más, reforzando un vínculo que iba más allá de la atracción o la necesidad. Era una alianza vital basada en el respeto, la valentía y la protección mutua. De regreso dentro de la casa, mientras Tomás dormía nuevamente en su cama, Juan y Nayeli se sentaron frente a la chimenea. Sus manos se encontraron de manera instintiva, uniendo fuerzas y emociones después de la tormenta de violencia que acababan de atravesar. «Lo logramos», esta vez murmuró Nayeli, con la voz cargada de agotamiento pero también de alivio. Juan asintió apretando suavemente su mano. «Sí, pero debemos estar preparados. Esto no ha terminado. Ellos volverán, y necesitamos estar listos». En esa noche marcada por el peligro y la valentía, la relación entre Juan y Nayeli alcanzó un nuevo nivel. No eran solo aliados en la defensa del rancho, eran compañeros de vida, unidos por la necesidad de protegerse y por la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier amenaza. Por primera vez, el miedo coexistía con la confianza y el afecto, creando un vínculo que sería fundamental para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. El rancho, antes símbolo de rutina y calma, se había transformado en un campo de pruebas donde la lealtad, el coraje y la estrategia definían el futuro de su pequeña familia improvisada. La confrontación había revelado no solo la amenaza externa, sino también la fortaleza interna de cada uno de ellos, demostrando que unidos podrían resistir cualquier embate del pasado. Después de la confrontación, el rancho quedó en un tenso silencio. La amenaza había retrocedido, pero Juan y Nayeli sabían que solo era un respiro temporal.
Los hombres que los perseguían no se rendirían fácilmente. Cada ruido del viento, cada crujido de madera, parecía un recordatorio de que el peligro aún estaba cerca, listo para volver. Nayeli, sentada junto a la ventana, observaba el horizonte con preocupación. Su mente estaba dividida entre la gratitud por la protección de Juan y la culpa de haber arrastrado a Tomás y a él a su mundo de amenazas. Finalmente no pudo contener más sus pensamientos. Juan, no puedo arriesgarlos más. Si ellos vuelven, podrían lastimarlos. Lo mejor sería que me vaya, aunque solo sea por un tiempo, dijo con voz apagada, evitando la mirada de Juan. Sus palabras eran llenas de dolor y determinación. Durante años, su instinto había sido huir de cualquier peligro, pero ahora, el conflicto interno era aún más profundo. Sabía que alejarse era lo que sentía correcto, pero también era consciente de que dejar a Tomás y Juan atrás le rompería el corazón. Juan se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Nayeli, no puedes irte sola. No permitiré que enfrentes esto sin nosotros. Tomás y yo estamos contigo. No dejaré que nos separemos por miedo, dijo con firmeza, sus ojos reflejando una mezcla de cariño y resolución. Nayeli vaciló, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Por primera vez comprendió que no tenía que luchar sola, que había encontrado en Juan y Tomás un lazo que valía la pena proteger. A pesar de la decisión de quedarse, ambos comprendieron que necesitaban un plan estratégico. No podían simplemente esperar a que los enemigos regresaran. Debían anticiparse a sus movimientos y prepararse para cualquier eventualidad. Juan comenzó a revisar cada entrada al rancho, cada ventana, cada posible punto de acceso que los hombres pudieran usar. Nayeli contribuyó con su conocimiento del comportamiento de los perseguidores, sugiriendo rutas de escape y escondites que podrían aprovechar si las cosas se ponían realmente peligrosas. La coordinación entre ellos era perfecta. Juan manejaba los recursos del rancho con habilidad, reforzando puertas y asegurando el ganado para evitar distracciones durante un posible ataque. Nayeli enseñaba a Tomás cómo mantenerse a salvo, explicándole de manera sencilla dónde debía ir y cómo reaccionar ante cualquier señal de peligro. Aunque el niño era joven, absorbía la información con atención, confiando plenamente en ambos adultos. Cada decisión, cada movimiento se convirtió en un acto de supervivencia y estrategia. Durante las noches siguientes, Juan y Nayeli alternaban entre patrullar el rancho y descansar lo suficiente para mantenerse alerta. Las conversaciones se volvieron más profundas, compartiendo planes, miedos y esperanzas. Nayeli, aunque todavía cargaba con la culpa de su pasado, empezaba a aceptar que no estaba sola. Juan, por su parte, veía la fuerza y la resiliencia de Nayeli de una manera que lo inspiraba y fortalecía su propio coraje. Juntos formaban un equipo capaz de enfrentar cualquier desafío. A pesar de la preparación y la vigilancia, la incertidumbre seguía presente. Cada sombra en el bosque, cada ruido del viento podía ser una señal de que los enemigos regresaban. Sin embargo, esta amenaza constante también reforzaba su vínculo. La necesidad de protegerse mutuamente y a Tomás los mantenía unidos, fortaleciendo la confianza que había comenzado a construirse entre ellos. La estrategia no era solo sobre defensa física, era sobre supervivencia emocional, sobre aprender a apoyarse y confiar plenamente. Al final de esa semana tensa, Juan y Nayeli se sentaron frente a la chimenea, Tomás ya dormido, y compartieron un momento de silencio cargado de complicidad. «No podemos dejar que el miedo nos domine», murmuró Nayeli. Juan asintió tomando su mano suavemente. «No lo hará. Lo enfrentaremos juntos, pase lo que pase». En ese momento, ambos comprendieron que el peligro podía acechar siempre, pero también entendieron que mientras permanecieran unidos, nada podría destruir lo que habían comenzado a construir. Una familia, un hogar y un futuro compartido, aunque aún estuviera lleno de incertidumbre. El rancho, antes símbolo de tranquilidad, se había convertido en un lugar donde la vigilancia, la estrategia y el afecto coexistían. La huida temporal ya no parecía la solución. Ahora, la protección mutua y la planificación inteligente eran las claves para enfrentar el pasado que amenazaba con alcanzarlos. Juan y Nayeli, juntos, estaban listos para lo que viniera. Los días de tensión constante habían hecho que Juan y Nayeli se conocieran más profundamente, pero aún había secretos que permanecían ocultos, sombras del pasado que amenazaban con destruir la frágil estabilidad que habían construido. Una tarde, mientras revisaban juntos los límites del rancho, Nayeli decidió que era hora de revelar la verdad completa. Sabía que ocultarlo más tiempo no solo pondría en peligro a Juan y Tomás, sino también su propia paz interior. Se sentaron en un rincón del corral, lejos de miradas indiscretas. Nayeli respiró hondo antes de hablar. «Juan, hay algo que debes saber. Lo que creías que eran hombres persiguiéndome. No son solo eso.
Estoy siendo buscada por un conflicto que involucra a mi familia y a personas muy influyentes en nuestro pueblo. Hay gente que me culpa de algo que ocurrió hace años, algo que no hice, pero que cambiaron mi vida para siempre. Juan la escuchaba con atención absoluta, consciente de que cada palabra podía tener consecuencias directas sobre su vida y la de su hijo. Nayeli continuó, explicando que había perdido a su esposo en circunstancias violentas y que tras su muerte surgieron acusaciones injustas contra ella. Gente poderosa en su comunidad creía que Nayeli era responsable de un incidente que involucraba tierras, dinero y antiguas rivalidades familiares. Aunque inocente, la percepción de su culpabilidad había generado enemigos dispuestos a hacerle daño a cualquier costo. Al escuchar esto, Juan comprendió por primera vez la magnitud del peligro que enfrentaban. No eran solo hombres desesperados por venganza, eran personas con recursos, contactos y motivaciones profundas, capaces de usar cualquier medio para alcanzarla. El pasado de Nayeli, que parecía lejano y solo una amenaza eventual, ahora se manifestaba con toda su fuerza, arrastrándolos a un conflicto que podría poner en riesgo no solo sus vidas, sino también su hogar y su libertad. Mientras Nayeli hablaba, Juan sentía una mezcla de ira, preocupación y determinación. La vulnerabilidad de Nayeli lo conmovía, pero también lo impulsaba a protegerla con todo lo que tuviera. Tomás, desde la distancia, jugaba cerca del corral, pero Juan y Nayeli lo habían ubicado de manera segura. Cada decisión que tomaban, cada movimiento, estaba orientado a preservar su seguridad. Juan entendió que la verdad de Nayeli no solo explicaba el peligro que los rodeaba, sino que también reforzaba la necesidad de su unión. Cuando Nayeli terminó de contar su historia, hubo un silencio que duró varios segundos. La intensidad de sus palabras, la sinceridad y el peso de su pasado llenaban el aire. Juan tomó sus manos entre las suyas, mirándola con firmeza y ternura. Nayeli, ahora sé lo que enfrentamos. Pero también sé algo más. No importa cuán peligroso sea tu pasado, estoy contigo. Tomás está contigo. No vamos a dejar que esto nos destruya. Vamos a luchar juntos. Nayeli, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Por primera vez desde que había huido de su vida anterior, sintió que no estaba sola. Juan y Tomás representaban un refugio, un hogar que no solo le ofrecía seguridad física, sino también un espacio donde podía ser aceptada y amada, pese a todo lo que había vivido. Esa aceptación, silenciosa pero profunda, fortaleció su determinación de enfrentar a quienes la perseguían, sin poner en riesgo a la familia que ahora significaba todo para ella. Con la verdad al descubierto, los dos comenzaron a planear con más claridad. Analizaron posibles rutas de escape, reforzaron la seguridad del rancho y trazaron estrategias para adelantarse a los movimientos de sus enemigos. Cada detalle que Nayeli compartía sobre los perseguidores les daba ventaja, y Juan lo aprovechaba para proteger al niño y al hogar. Por primera vez su estrategia combinaba experiencia, intuición y conocimiento, haciendo que la amenaza, aunque real, pareciera más manejable. Esa noche, mientras el fuego de la chimenea iluminaba la sala, Juan y Nayeli permanecieron en silencio tomados de la mano. La verdad había sido revelada, y aunque el peligro seguía acechando, la conexión entre ellos se había vuelto inquebrantable. Sabían que enfrentarían desafíos aún mayores, pero también que juntos podrían resistir cualquier embate. La familia improvisada que habían formado, con Tomás en el centro de su vínculo, estaba lista para enfrentar el pasado con valentía, amor y confianza. El descubrimiento de la verdad no solo marcó un antes y un después en la historia de Nayeli, sino que también consolidó la fuerza de la pequeña familia en el rancho. El peligro seguía allí, pero la unión, la confianza y la determinación de los tres habían alcanzado un nivel que haría frente a cualquier adversidad. El amanecer llegó con un silencio tenso sobre el rancho. La noche había sido larga y llena de expectativa. Cada sombra, cada susurro del viento entre los árboles parecía presagiar la llegada de lo inevitable. Juan, Nayeli y Tomás estaban preparados, conscientes de que aquel día marcaría un antes y un después en sus vidas. No habría escapatoria. No habría segundas oportunidades. Los enemigos que perseguían a Nayeli estaban a punto de irrumpir con toda su fuerza. Juan revisó nuevamente el perímetro del rancho, asegurándose de que cada entrada estuviera protegida y cada posible punto de vulnerabilidad vigilado. Nayeli, a su lado, se movía con una calma estudiada, organizando los escondites y recordando a Tomás dónde debía permanecer en caso de peligro. La tensión estaba presente, pero también la determinación. No permitirían que el pasado destruyera lo que habían construido juntos, su hogar, su hijo, su familia. Los primeros caballos aparecieron en la linde del bosque poco después del mediodía. Esta vez no eran unos pocos hombres. Un grupo considerable avanzaba decidido, armado y hostil.
Juan respiró hondo y dio la orden de que todos permanecieran en posiciones estratégicas. Nayeli, con un arma improvisada y una mirada intensa, se preparó para defender cada metro de terreno. Tomás, asustado pero confiando en la presencia de sus protectores, se mantuvo oculto, siguiendo las instrucciones que había aprendido. El choque fue inmediato. Juan se lanzó al frente, usando la fuerza de su caballo para desestabilizar a los primeros intrusos. Nayeli atacaba con precisión y agilidad, combinando defensa y ataque, protegiendo la entrada lateral y cubriendo cualquier punto ciego. La coordinación entre ellos era perfecta. Cada movimiento de Juan era complementado por la intuición de Nayeli. Cada maniobra de defensa estaba respaldada por su conocimiento de los perseguidores. No era solo fuerza física, era estrategia, instinto y confianza mutua. Tomás, desde su escondite, observaba la valentía de ambos con una mezcla de miedo y admiración. Por primera vez comprendió lo que significaba la protección y el sacrificio. Su respeto y amor hacia Juan y Nayeli crecieron en esos momentos mientras los veía luchar para mantenerlos a salvo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los intrusos logró acercarse demasiado a la casa. Nayeli reaccionó inmediatamente, lanzándose con rapidez y neutralizando la amenaza antes de que pudiera causar daño. Juan, por su parte, enfrentaba a otro grupo en el corral, usando fuerza y estrategia para mantenerlos alejados de su hogar. El enfrentamiento fue intenso, pero la combinación de coraje, inteligencia y unidad de la pequeña familia hizo la diferencia. Cada intruso que intentaba avanzar era detenido por la sincronización impecable de Juan y Nayeli, quienes, aunque cansados, no mostraban señales de rendición. La lucha se volvió una prueba de resistencia, de valor y, sobre todo, de confianza mutua. Finalmente, los enemigos, agotados y desmoralizados, comenzaron a retroceder. Juan, con voz firme, les advirtió que no regresarían impunes. «Este lugar está protegido. No volverán mientras yo esté aquí». Nayeli, respirando con esfuerzo, añadió: «No subestimen nuestra determinación. Nuestra familia no será destruida». La amenaza se disipó temporalmente, pero la lección era clara. Solo juntos podían enfrentar lo que viniera. Tras el enfrentamiento, el rancho quedó en silencio. Juan y Nayeli se acercaron a Tomás, abrazándolo con fuerza, asegurándose de que comprendiera que todo había terminado por ahora. Sus cuerpos, cansados pero intactos, reflejaban la unidad que los había salvado. Cada mirada compartida entre Juan y Nayeli transmitía más que palabras: amor, respeto, gratitud y la certeza de que podían superar cualquier adversidad mientras permanecieran juntos. Esa noche, frente a la chimenea, los tres se sentaron juntos. El miedo había disminuido, pero la experiencia los había transformado. Ya no eran solo un padre, una mujer y un niño compartiendo un hogar. Eran una familia unida, formada en la lucha, en la confianza y en la defensa mutua. Juan y Nayeli comprendieron que, aunque el peligro siempre podría acechar, su vínculo era lo suficientemente fuerte para resistirlo. El enfrentamiento final no solo había probado su valor y habilidad, sino que también consolidó su relación y su confianza. Por primera vez, el pasado de Nayeli parecía no tener poder sobre ellos. Habían enfrentado la amenaza juntos, demostrando que la valentía, el amor y la unidad podían prevalecer incluso en medio del peligro más extremo. Con el amanecer del día siguiente, el rancho despertó en un silencio diferente, uno cargado de alivio, esperanza y la sensación de un nuevo comienzo. La amenaza que había perseguido a Nayeli durante años finalmente se había disipado, al menos por el momento, y la pequeña familia que se había formado en medio del miedo y la incertidumbre podía empezar a respirar sin la constante sombra del peligro. Juan se levantó temprano, caminando por el corral mientras revisaba que todo estuviera en orden. Cada animal, cada cercado, cada herramienta estaba intacta. El rancho, que había sido escenario de tensión y enfrentamientos, ahora se sentía como un verdadero hogar. Un lugar donde la seguridad, la rutina y el afecto podían coexistir. Nayeli apareció junto a él con Tomás todavía dormido en la casa. Sus miradas se encontraron y en ese simple intercambio hubo un entendimiento silencioso. Habían sobrevivido juntos, habían luchado juntos y ahora podían comenzar a vivir juntos. La mañana transcurrió con tareas cotidianas, pero había un aire diferente. Los gestos entre Juan y Nayeli eran más cálidos, más naturales. Cada sonrisa, cada toque casual transmitía confianza y cariño, fortaleciendo los lazos que habían sido puestos a prueba por la amenaza del pasado. Nayeli, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre de la culpa y del miedo que la habían acompañado durante años. Había encontrado un hogar donde podía ser ella misma, aceptada y amada. Y la seguridad de Tomás era un recordatorio constante de que su sacrificio y su lucha habían valido la pena. Tomás, con su energía característica, corrió hacia Nayeli y Juan para abrazarlos.
riendo mientras compartía su entusiasmo por la tranquilidad recién ganada. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y seguridad, porque ahora entendía, aunque de manera intuitiva, que estaban protegidos y que pertenecían a un lugar donde eran cuidados y amados. La relación entre los tres, construida en medio del miedo y la adversidad, ahora se consolidaba en amor y unidad, formando un vínculo inquebrantable. A lo largo del día, Juan y Nayeli hablaron sobre el futuro. Planearon mejoras para el rancho, discutieron nuevas rutinas y establecieron metas para Tomás. La conversación era ligera pero significativa. Era la primera vez que podían pensar en el futuro sin que la amenaza del pasado los dominara. Juan compartió su deseo de ver crecer a Tomás en un entorno seguro y lleno de amor. Y Nayeli expresó su intención de contribuir no solo como cuidadora, sino como parte integral de esa familia que había surgido entre ellos. Por la tarde, mientras el sol bañaba los campos con luz cálida, Nayeli caminó entre los cercados, observando cómo los animales se movían con tranquilidad. Juan se acercó y la tomó de la mano, apretándola suavemente en un gesto que decía más que 1000 palabras. Estamos aquí, juntos. Todo lo que pasó nos ha traído hasta este momento, y no lo cambiaría por nada. Nayeli sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Por fin podía dejar atrás el miedo, la huida y la culpa. El pasado seguía existiendo, pero su poder sobre ellos se había desvanecido. Esa noche, mientras Tomás dormía profundamente, Juan y Nayeli se sentaron frente a la chimenea, disfrutando del silencio y de la calidez del hogar. Las llamas reflejaban sus rostros, iluminando la serenidad y la satisfacción que ahora compartían. Cada obstáculo superado, cada enfrentamiento, cada confesión y cada acto de valentía había llevado a ese momento. Un nuevo comienzo lleno de promesas, amor y unidad. El rancho ya no era solo un refugio temporal, se había convertido en su hogar. Un lugar donde podían construir recuerdos, fortalecer su familia y enfrentar cualquier desafío futuro como un equipo. La experiencia los había cambiado, pero también los había unido de manera definitiva. Juan, Nayeli y Tomás comprendieron que la verdadera fuerza residía en su unión, en su capacidad de apoyarse y protegerse mutuamente. El pasado, aunque aún presente en recuerdos y cicatrices, ya no dictaba sus vidas. Habían aprendido que la valentía, la confianza y el amor podían transformar incluso las circunstancias más difíciles en oportunidades para crecer y fortalecer los lazos familiares. Con la noche cerrándose suavemente sobre el rancho, los tres se acomodaron cerca de la chimenea, sintiendo que por fin podían descansar en paz. Habían sobrevivido a la amenaza, habían descubierto la verdad y, sobre todo, habían encontrado un hogar y un futuro juntos. El nuevo comienzo no era solo un alivio momentáneo. Era la promesa de días llenos de amor, aprendizaje y fortaleza. Una familia que había surgido en medio del peligro ahora podía mirar hacia adelante, construyendo su vida con esperanza y determinación, sabiendo que mientras permanecieran unidos, ningún obstáculo sería demasiado grande para ellos.